La sala de cuidados intensivos olía a muerte. María González había vivido 65 años, criado 3 hijos, enterrado a su marido hace 8 años. Ahora, conectada a máquinas que pitaban como pájaros angustiados, sentía como su corazón fallaba. Los médicos decían que era el final. Ella lo sabía también. Pero lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de suceder. Era un martes a las 3 de la mañana, cuando el monitor cardíaco comenzó a emitir ese sonido desolador. Una línea recta. María sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Su último pensamiento fue el rostro de su nieta pequeña, Lucía, con sus ojos grandes, llenos de preguntas sin respuesta. Entonces, de repente, todo cambió. Lo primero fue la luz, no como la luz que conocemos, sino una luminosidad que provenía de todas partes, de todos los colores fusionados en uno solo. María se vio a sí misma, pero no tenía cuerpo. Era conciencia pura, era más ella de lo que había sido nunca. No sabría decir cuánto tiempo pasó en ese estado, porque el tiempo no existía allí. Lo que sí sabía era que no estaba sola. Había una presencia alrededor suyo, una calidez, una comprensión absoluta de quién era ella, una comprensión de cada acto de bondad, de cada momento en el que fue amable, de todo lo que dejó sin hacer. No había juicio, tan solo amor. Un amor tan profundo que hizo que María quisiera llorar. Aunque no tenía lágrimas, aunque no tenía ojos. Fue entonces cuando escuchó la voz. No fue una voz como la de las personas. Fue como si hablara directamente en su alma. Y las palabras eran tan claras, tan reales, que María supo quién estaba hablándole. María, mi hija, ha sido valientemente amada. En ella no podía respirar, aunque no respiraba. Aquella voz que había escuchado desde la infancia en las iglesias, aquella voz que había rezado durante 65 años, estaba hablándole directamente, no como una esperanza vaga, como una realidad más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. He visto cada acto de bondad, continuó la voz. He visto cuando diste tu dinero a la viuda. He visto cuando criaste a tus hijos con paciencia cuando querías gritarles. He visto cuando perdonaste a tu hermana después de 30 años sin hablar. He visto... Marían, siempre te he visto, Annie. Fue entonces cuando la luz se hizo más intensa. Y María vio, no con ojos, pero vio. Vio escenas de su vida, pero no como ella las recordaba. Vio el impacto de sus acciones. Vio cómo su hija Laura se convirtió en psicóloga, porque recordaba cómo su madre la escuchaba con paciencia. Vio cómo su hijo Roberto trataba a su esposa con ternura, porque la había visto tratar así a su padre durante 40 años. Vio cómo su hijo Miguel donó un riñón a un extraño, porque recordaba que su madre decía que ayudar era el propósito de la vida. Vio a su nieta Lucía, no como era ahora, sino como sería. La vio creciendo fuerte, compasiva. La vio levantando la mano cuando otros miraban hacia otro lado. Y vio, 30 años en el futuro, a Lucía sentada con sus propios hijos, contando la historia de su abuela. Vio a su marido, Carlos, que había muerto 8 años atrás. Lo vio sonriendo desde una luz aún más profunda. Y supo que no estaba sola, que nunca lo había estado, que Carlos había estado cerca todo este tiempo. Pero aún no es tu tiempo, dijo la voz. Y había una ternura en esas palabras que hizo que María quisiera quedarse para siempre en esa paz. Señor, yo quiero quedarme aquí, pensó María con toda la fuerza de su alma. Lo sé, respondió la voz, pero tu nieta, pequeña Lucía, necesita saber algo. Necesita saber que su abuela la ama. Necesita saber que has estado viendo cada momento de su vida. Tu propósito no ha terminado. Mariana ha estado apenas comenzando. Y entonces, como si fuera absorbida por una corriente invisible, María sintió cómo era jalada hacia atrás, lejos de la luz, de vuelta al dolor, de vuelta al cuerpo que ardía como fuego. Su primer aliento fue como si sus pulmones estallaran. Su primer sonido fue un grito que hizo que las enfermeras levantaran la cabeza en shock. El monitor cardíaco, que había sido una línea recta durante 18 minutos, volvió a la vida. ¡Código azul desactivado!, gritó la enfermera. ¡Tenemos pulso! ¡Tenemos pulso! Los médicos corrieron a la habitación. Las máquinas fueron reajustadas. Los tubos fueron verificados. Y María, con los ojos abiertos de par en par,
Miraba hacia el techo, como si viera algo que nadie más podía ver. Los doctores estaban desconcertados. 18 minutos sin oxígeno debería significar daño cerebral severo. Debería estar en estado vegetativo. Pero 2 días después, María comenzó a hablar. Una semana después, comenzó a moverse. Un mes después, fue dada de alta del hospital. Era un milagro que nadie podía explicar. Lo que era más notable que su recuperación física era el cambio en su esencia. María no era la misma mujer que había entrado al hospital. Ahora hablaba, ahora decía lo que pensaba. Ahora hablaba de lo que importaba realmente. Y cuando hablaba, las personas escuchaban. Había algo en sus palabras, algo en sus ojos que sugerían que había visto algo más allá de lo que podemos ver. Fue esa noche, alrededor de la mesa de su comedor, cuando María contó todo a su familia. Ann contó sobre la luz, contó sobre la voz Ann, contó sobre lo que había visto. Su hijo Roberto lloró. Su hija Laura grabó cada palabra. Su hijo Miguel simplemente escuchaba con los ojos cerrados. Pero fue para Lucía que María guardó las palabras más importantes. Al día siguiente, pidió que Lucía viniera a sentarse con ella en el patio trasero. Era un sábado por la mañana, y el sol brillaba a través de los árboles frutales que Carlos había plantado 30 años antes. «Mi amor», dijo María, tomando la mano de su nieta, «necesito decirte algo, algo que es solo entre tú y yo». Lucía asintió con la cabeza. Sus ojos grandes estaban llenos de una sabiduría infantil que solo el amor puede otorgar. «Cuando fui allá», dijo María, «cuando crucé esa puerta, vi al Gombay más allá. Y había alguien allá. ¿Sabes quién era? ¿Quién, abuela?». Susurró Lucía. «Era Jesús», dijo María, y su voz era clara y verdadera. «Y me dijo algo que necesitaba que te dijera a ti. Me dijo que seas valiente, que no tengas miedo de ser diferente, que cada momento de tu vida importa, que cada pequeña bondad que hagas viajará más lejos de lo que jamás podrías imaginar». A Lucía estaba llorando ahora. «Quería que supieras algo más», continuó María. «Ann quería que supieras que Él te ama exactamente como eres. Quería que lo supieras porque Él sabe que tú me crees a mí. Y por eso me envió de vuelta para decirte esto. Para que supieras, sin ninguna duda, que no estás sola. Que no importa cuán oscuro sea el camino, Él está contigo». Lucía corrió hacia los brazos de su abuela, y ambas lloraron juntas bajo el sol de la mañana. Durante los siguientes meses, María se dedicó a lo que ella llamaba la tarea de Dios. Ann visitó la iglesia todos los domingos, sentada en la misma banca de siempre, y la gente que la conocía notaba algo diferente en ella. Había una luz en sus ojos que antes no estaba. Sus sonrisas eran más frecuentes. Su paciencia parecía infinita. Comenzó a visitar a otros ancianos, aquellos que estaban solos, aquellos cuyas familias no los visitaban. Pasaba horas escuchándolos contar sus historias, y cuando se iban sabiendo que importaban, se iban sabiendo que habían sido vistas. Visitó a su hermana Dolores, con quien no había hablado en 32 años. Había una pelea tonta sobre dinero hace décadas, algo que en retrospectiva parecía completamente insignificante. María simplemente fue a su casa y tocó la puerta. «Hermana», dijo María, «he venido a decirte que te amo. He venido a decirte que lo siento. He venido a decirte que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, eres mi hermana. Y quiero que lo sepas antes de que sea demasiado tarde». Ann Dolores lloró como no había llorado en 30 años. Y durante las últimas semanas de la vida de Dolores, 6 meses después, cuando el cáncer finalmente la llevó, María estaba a su lado cada día. Escribió cartas a sus hijos, cartas largas que explicaban su vida, sus decisiones, sus errores, pero sobre todo, su amor. Escribió sobre cómo cada uno de ellos era un regalo que nunca se hubiera atrevido a pedir. Escribió palabras que sus hijos leerían una y otra vez después de que se fuera. Pasó tiempo con sus nietos, cada uno individualmente. Con Lucía, su nieta especial, pasaba las tardes contando historias. Con su nieto Carlos, conversaba sobre cómo ser un buen hombre. Con su nieta Sandra, hablaba sobre cómo ser auténtica. Y con sus otros nietos, simplemente estaba presente, totalmente presente. Pasó un año. María seguía viva. Los médicos estaban desconcertados. Su condición debería haberse deteriorado. Pero en cambio, parecía estar mejorando,
Pasaron 2 años. María continuaba su misión. Pasaron 3 años. Pasaron 4 años. Pasaron 5 años. Y mientras los años pasaban, María nunca perdió la sensación de que estaba viviendo tiempo prestado. Cada día era un regalo que no se suponía que tendría. Finalmente, después de 5 años y 8 meses de esta segunda vida, después de que había hecho todo lo que se suponía que debía hacer, después de que había sembrado sus semillas de amor en suficientes corazones, María sintió que era hora de partir de nuevo. No fue una muerte súbita. Fue gradual, se fue debilitando, pero sin miedo. Era como si supiera que estaba sucediendo. Pasó las últimas semanas en su cama, con sus hijos alrededor, contando historias, riendo, recordando. Y una noche, cuando la luna estaba llena, María tomó el último aliento. No fue dramático, Anne, fue tranquilo. Fue como si simplemente decidiera que era hora de irse y se fuera. Pero esta vez no pasó a la eternidad sola. Sus hijos reportarían después que en el momento de su muerte sintieron una presencia. Una de sus hijas, Laura, escribiría que sintió como si alguien estuviera tomando la mano de su madre, guiándola hacia la luz, y supo, de una manera que no podía explicar, que era su padre, Carlos, que había venido a buscarla. En el funeral de María, la iglesia estaba llena. Había ancianos a quienes ella había visitado. Había viudas a quienes había consolado. Había gente de la comunidad que simplemente sabía que algo especial había muerto ese día. Lucía, ahora una jovencita hermosa de 16 años, leyó una carta que su abuela le había dejado. En ella María escribía sobre lo que había visto, lo que había sentido, cómo el Señor le había dado una segunda oportunidad. Escribía que la muerte no era algo a lo que temer. Escribía que el amor era la única cosa que realmente importaba. Escribía que cada persona era amada incondicionalmente, profundamente, eternamente. Y escribía: no tengan miedo. Cuando llegue su hora, sepan que no cruzarán solas, que habrá alguien allá que las ama más de lo que pueden comprender, que sus vidas importan, que nunca han estado solas, ni lo estarán jamás años después. Cuando Lucía crecería, se convertiría en una psicóloga clínica dedicada a trabajar con ancianos al final de sus vidas. Y cada vez que se sentaba con un paciente terminal que tenía miedo, Lucía contaba la historia de su abuela. Contaba sobre la mujer de 65 años que había engañado a la muerte. Contaba sobre la mujer que había escuchado a Jesús hablar. Contaba sobre la mujer cuyo amor había sido tan fuerte que atravesó la barrera entre los vivos y los muertos, y trajo esperanza a aquellos que quedaban atrás. Y los pacientes, escuchando la historia de Lucía, sus ojos llenos de convicción y amor, se calmaban, se relajaban, permitían que la muerte llegara sin miedo, porque sabían que si María había visto más allá y traído un mensaje de amor, entonces tal vez ellos también experimentarían eso. Tal vez ellos también serían recibidos con brazos abiertos. Y ese fue el verdadero milagro. No que María hubiera vuelto a la vida, sino que la vida que vivió después de volver nunca fue la misma. Fue más profunda, fue más significativa, fue más verdadera. Porque había visto lo que realmente importaba, y había pasado cada momento de su vida restante, asegurándose de que aquellos a quienes amaba lo supieran. Porque el amor verdadero e incondicional, era lo único que importaba, era lo único que perduraba, era lo único que viajaba entre los mundos. Y así María González, una mujer ordinaria de un pueblo ordinario, se convirtió en la portadora de un mensaje extraordinario. Un mensaje que aún hoy, años después de su muerte, sigue siendo susurrado en las iglesias, en las habitaciones de los enfermos, en los corazones de aquellos que necesitan recordar que son valientemente amados, aunque no están solas. Que habrá alguien esperándolas cuando sea hora de partir. Que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y esa verdad, la verdad que María aprendió en el otro lado, continuaría viviendo a través de todos aquellos que escuchaban su historia, viviría en Lucía. Viviría en los hijos de Lucía, viviría en cada persona que alguna vez se sintiera desesperada, hasta encontrarse con alguien que les dijera: deja que te cuente la historia de María, deja que te cuente sobre la mujer que vio el cielo y regresó para decirles que son amadas a María, la mujer ordinaria que escuchó a Jesús hablar
Vivió un milagro extraordinario, pero no fue el milagro de volver a la vida. Fue el milagro de aprender que nunca se había ido, de aprender que el amor no tiene fin, de aprender que cuando confías en Dios, cuando entregas tu corazón completamente, cuando aceptas que tu único propósito es amar a los demás, entonces te conviertes en inmortal. No en la forma que el mundo entiende la inmortalidad, sino en la forma que Dios la entiende, la forma que dura eternamente.